Te aviso que no recibí no recibí la grabación de la reunión anterior. Te aclaro. Te voy a, es que no la tengo yo, pero te la voy a Está bien, enviar está a la bien. persona que No la hay tiene. apuro. Cómo no, qué bueno que me lo dijiste, por supuesto. Te la envío y ya, ya te pongo para compartir pantalla. Dame un segundito. Ahí deberías normalmente poder compartir. A ver. No me sale alternativa, pero un segundito. Estás como coanimador y deberías normalmente poder compartir pantalla. Sí, acá puedo compartir, pero no me aparece el escritorio. Sí. A ver, de vuelta. Tranquilo, te esperamos, no tenemos apuro. Todavía no estás grabando, Ale. Sí, está grabando, sí. Sí, porque yo lo tengo en apagado, no está en rojo, pero está bien. Sí, está grabando. Bueno, voy a irme para atrás, un segundito. Yo hice todo el trabajo, pero bueno, hoy es esos días. No hay problema, podemos compartir eso también como comunidad. Humanos somos, no te preocupes, nos adaptamos, lo esperamos, no hay problema. ¿Vos querés que yo deje de grabar? Sí, porque así yo busco. Ahí, espera un segundito. Es decir, vimos que Adonai Elohim, es decir, el Dios de la misericordia y de la justicia, se acerca al hombre, no para juzgarlo, sino para restablecer la relación de verdad que fue interrumpida por la desobediencia. Vimos también que el Señor busca en ellos el arrepentimiento, mientras se hagan responsables por la falta cometida. Les hace 3 interrogaciones para despertar en ellos la conciencia interior. Primera pregunta, ¿se acuerdan? ¿Dónde estás? El Señor busca despertar en ellos el conocimiento del nuevo lugar interior y exterior que tuvo en ellos la falta. En la segunda pregunta, ¿quién te contó que estás desnudo? El Señor manifestó el obstáculo de una tercera persona, el maligno, que continúa y amplía la distancia del diálogo con Dios desde el escondite, desde que se escondió. Y finalmente el Señor intenta la aceptación concreta de la falta, que es cuando le dijo, ¿comiste el árbol que te dije que no comieras? Ahora vamos a ver la respuesta de Adán. El humano le dice, la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Adonai Elohim dice a la mujer, ¿qué hiciste? La mujer dice, la serpiente me sedujo y comí. Adonai Elohim dice a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre toda bestia y entre todo animal del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Dice a la mujer, se multiplicará y multiplicará el dolor de tu embarazo. Darás a luz a tus hijos con dolor. Hacia tu varón irá tu avidez. Y él te dominará.
Mientras Dios intenta mantener la relación de verdad y de armonía que mantenía con ellos hasta entonces, que por otra parte hubiera recibido inmediatamente el perdón divino, el hombre y la mujer eligen esconderse primero y luego acusar a Dios y acusarse mutuamente, rompiendo la armonía de todas las relaciones. Todas las relaciones son afectadas, hasta la nueva relación con la serpiente, que también pasa a ser hostil con las palabras del Señor que dijo: pondré enemistad entre tú y la serpiente, entre ti y la mujer, perdón. Esto nos enseña que el primer paso de la conversión es tomar conciencia del estado, es decir, ¿a dónde estoy? Del lugar en el que nos encontramos, en todo sentido, pero no solamente un lugar geográfico, sino que está relacionado con la presencia de Dios. ¿En dónde estoy yo ante Dios? Dios puso al hombre frente a él y ahora Adán está escondido de él. Y este es el principio de las justificaciones y de algo muy importante que Matel Mesquín, un monje que es uno de mis directores espirituales contemporáneos, dice: el miedo es el punto de partida de la claudicación, del abandono, de la derrota y de la huida. Y Mater Mesquín por eso dice: nos tenemos que sacar el derecho a tener miedo. Que nosotros lo usamos justificación, no, ahí no voy porque tengo miedo. Es como que nosotros nos arrogamos el derecho de tener miedo. ¿A dónde está Dios cuando a mí me pasa eso? Cuando yo asumo el derecho de tener miedo. El miedo nos centra en nuestro yo sin poder salir hacia otras opciones. Es la antesala del ocio, del desaliento, y también la anticipación de una realidad no experimentada. Es un juicio a priori, la falsa profecía de una realidad ignorada. En psicología se estudió, hasta no hace mucho, en la teoría de la comunicación, que la persona paranoica, es decir, la persona que tiene miedo, por ejemplo, doy un ejemplo, que alguien le sea infiel, actúa de tal manera inconscientemente que produce que el otro le sea infiel. Y cuando eso se da, dice: ah, viste, yo tenía razón, ella me hizo infiel. Eso se llama la profecía autocumplida. Es decir, la persona que tiene miedo genera actitudes que generan en el otro un rechazo que le da la razón a él al tener miedo, al adelantarse y tener miedo de ser traicionado. No sé si me explico muy bien. ¿Cierto? Eso se llama la profecía autocumplida. El miedo de Adán y Eva está relacionado no solamente con la falta cometida, sino también está relacionado con la falsa imagen de ese Dios que prohíbe todo y celoso del hombre que le insinuó el maligno. Es decir, ellos creyeron y tuvieron fe en las palabras del maligno, al estar en esa actitud. Y este falso Dios continúa todavía en nuestras mentes, muchas veces utilizado por algunas revelaciones con el propósito de convertir mediante la intimidación, mediante el miedo. André Neher, que es un teólogo judío del siglo XX, uno de los más grandes, junto con Abraham Joshua Heschel, dice: esa mentira del miedo ante Dios ha perdurado como una de las invenciones más fértiles del hombre. Una vez surgida del cerebro de Adán, no ha dejado de crecer en densidad e importancia, de espesarse en teologías y sistemas. Con esa mentira han pavimentado todas las religiones de la humanidad sus caminos reales. Todavía andan sobre ellos, colocando a lo largo de esos caminos el aparato del terror, diversificado en sus formas, que van del fetichismo de las hogueras de Moloch y la Inquisición, pasando por las retractaciones de los catecismos. Moloch era un nombre dado en la Biblia a una supuesta divinidad de Canaán, cananea, que establecía el sacrificio de los niños. Sin embargo, se trata de un miedo falso, inventado, que genera más una distancia que un acercamiento. Destruye la voluntad divina de intimidad que quiere compartir con su criatura.
Adán y Eva eligieron la huida, y al alejarse cada vez más de Dios, en la primera falta, que se podría haber enmendado con el perdón, se va transformando en un derrumbe vertiginoso. Entonces Dios, como un buen educador, va a decir a cada uno las consecuencias de los actos. No es un castigo, es la consecuencia. Comienza con la serpiente sin haber entablado diálogo con ella. Dios no le habla a la serpiente, ya que ésta no conoce el arrepentimiento, porque como dice San Efrén el Sirio, un monje del siglo IV, con el que no conoce el arrepentimiento es necesaria la sentencia. La serpiente andará sobre su vientre y comerá el polvo, ya que buscará y se alimentará de todos aquellos hombres que ponen sus esperanzas en la tierra, en lo bajo, en lo descendido. En el hombre y la mujer aparece en común el dolor, desconocido hasta ese momento. En la mujer se manifestará con la función de dar a luz, de dar la vida, y en el hombre en su tarea de ganarse la vida, que es el trabajo para comer. Porque en la elección del amor de sí como lo bueno, el amor a sí mismo, que se manifiesta en el apego al poder, al goce y el orgullo que vimos la vez pasada, que son las tres grandes tentaciones, como vimos la vez pasada, la vocación de servicio y la humildad deberá conquistarse con dolor. Pero ya Jesús nos indicó que detrás del dolor viene el gozo de un nuevo nacimiento, que puede ser el nuestro y que nos hace olvidar lo padecido. Dice Jesús en Juan 16, 21, la mujer cuando va a dar a luz está triste porque le llegó su hora. Pero cuando ha hecho nacer al niñito, ya no se acuerda de su dolor por esta alegría. Nació un hombre en el mundo. El trabajo penoso de dar a luz en la mujer y de sembrar, y el trabajo de cultivar y recoger los frutos en un terreno mezclado con cardos y espinas en el hombre, significa la siembra en nuestra alma de la memoria de la palabra de Dios. Recordar la palabra de Dios antes de que se haya torcido, mal interpretado, no entendida. Las semillas sembradas por el maligno nos conduce a un largo, penoso camino de discernimiento para diferenciar la buena de la mala semilla, para obtener frutos de una vida nueva. El libro de la sabiduría dice, ¿qué hombre en efecto podrá conocer la voluntad de Dios? Los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguras las ideas que nos formamos, pues un cuerpo corruptible hace pesada el alma. ¿Y quién hubiera conocido tu voluntad si tú, Señor, no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto a tu Espíritu Santo? Por eso Monseñor Jean, el fundador de nuestra iglesia, decía que este desequilibrio en el mundo divide a la humanidad en dos tipos de seres. Los que se aprovechan de una manera u otra y los que, queriendo ir a Dios mediante el restablecimiento del orden de los valores, quedan obligados a renunciar en este camino a las posesiones, a los goces y a los honores, que es el orgullo, incluso los buenos y legítimos. De esto provienen la pobreza heroica de los monjes, la castidad total, la ascesis, la humillación. Ellos establecen un equilibrio en el mundo. Cuentan que un grupo de gente se había entrado por unas cavernas y ahí vieron a un monje rezando. Y le preguntaron, ¿qué haces acá solo? Y él contestó exactamente esto. Estoy tratando de establecer un equilibrio en el mundo. La última consecuencia que Dios manifestará es la muerte, que lejos de ser una condena es una bendición misericordiosa de Dios. Dice Teodoreto de Ciro del siglo IV, el legislador cortó la carrera del pecado por medio de la muerte, evidenciándola como un castigo y como una muestra de amor al hombre. La muerte pone fin al poder del mal, aparta a los padecimientos, libera de las fatigas, se lleva penas y preocupaciones, concede un final a las enfermedades del cuerpo,
tanto fue el amor al hombre con el que nuestro juez mezcló el castigo. Ustedes se imaginan, si con nosotros ya con 60, 65 años, ya estamos casi petrificados y no podemos aceptar cosas nuevas que nos producen pánico, terror, porque ya tenemos estructurado nuestro mundo en todos los niveles. Imagínense una persona que tenga 4.853 años. Es decir, Dios establece con la muerte un fin al mal o a la mezcla del mal y del bien. Pero entramos en otra forma de vida, en la cual el hombre tiene que hacer su camino espiritual, sin cuerpo, pero con alma y con espíritu. Pero hay una diferencia. En los cielos se hace la voluntad de Dios. Ya no hay libre albedrío. O para bien o para mal. Es decir, si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, soy libre. Pero ahí es donde aparece el infierno. Y aquí el texto anuncia la vida. Adán nombra a Eva viviente, madre de los vivientes. Es decir, que Dios anuncia la muerte que va a ser una purificación para la vida. La mayoría de los padres, entre los que está San Gregorio de Niza, ve en las túnicas de piel el símbolo de la muerte, ya que consideran que son pieles de animales, que separadas de estos están sin vida. San Gregorio dice, en virtud de un plan providente, la contradicción mortal pasó de la naturaleza de los animales a ceñir la naturaleza creada para la inmortalidad. Envuelve su exterior, no su interior. Abraza la parte sensible del hombre, pero sin tocar siquiera a la propia imagen divina. La parte sensible, sin embargo, se disuelve, no se aniquila, pues la aniquilación es tránsito al no ser, y en cambio la disolución es el desmoronamiento y vuelta a los elementos del mundo que constituían esa parte. Ahora bien, lo que se halla en estas condiciones no está perdido, aunque escape a la captación de nuestra percepción sensible. Se los escribí porque es un texto complejo. No sé si está claro, si lo entienden o si hay... Lo dejo un poquito para que lo lean. En virtud de un plan providente... No, perdón. Bueno, ahora vamos al texto siguiente, al 13º parágrafo. Adonai Elohim dice, he aquí el humano es como uno de nosotros, plural, uno de nosotros, conocedor de lo bueno y lo malo. Ahora que no extienda su mano, no tome del árbol de la vida, no coma y viva para siempre. Adonai Elohim lo despide del jardín de Edén, para que sirva el humus del cual había sido tomado, la tierra. Echa al humano y hace morar al oriente del jardín de Edén los querubines de espada llameante y remolineante para guardar el camino del árbol de la vida, que es el árbol de la inmortalidad. Esta última sección comienza con un diálogo de Dios, las tres personas. El humano es como uno de nosotros. El hombre podía y debía tomar del árbol de vida, pero Dios se lo va a impedir, no como un castigo, sino porque en el estado de separación en que se encuentra ahora, podría eternizarse en el infierno. El árbol de vida es el árbol de la inmortalidad. Dios pone un límite sabio a la experiencia humana. Pero el Señor da también una vocación al hombre, servir el humus y guardarlo, es decir, cultivar toda la naturaleza, que no la estamos cultivando para nada, que es como una renovación del camino trazado por Dios al humano en los orígenes de su creación,
¿Se acuerdan que dice, Dios pone a Adán para cultivar, sembrar, las mismas palabras, para sembrar y cultivar el jardín? O sea, el hombre vuelve a esa primera instancia, vuelve al primer amor. La muerte entonces no va a ser el final de la vida, sino el comienzo de su renovación. Por eso, San Gregorio de Niza dice, efectivamente, cuando por un libre movimiento de nuestro albedrío nos atrajimos la participación en el mal, mezclando el mal con nuestra naturaleza mediante cierto placer, y por esta razón caímos de nuestra felicidad, nos vimos transformados en la maldad, y esta es la razón de que el hombre, cual jarro de arcilla, vuelva a disolverse en la tierra, para que una vez separada la suciedad que en él se encierra ahora, sea remodelado mediante la resurrección en su forma del principio. Los dos últimos versículos nos indican el camino para reconquistar el paraíso, que es pasar por la prueba de fuego de la purificación a través de la espada de dos filos de la palabra de Dios. La espada es el Verbo y el fuego es el Espíritu Santo, las dos manos del Padre, como dice San Ireneo de León. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, el Hijo y el Espíritu Santo, San Ireneo de León dice que son las dos manos del Padre. Él actúa por esas dos manos. Bueno, ahora voy a hacer algunas reflexiones. El acto que desencadenó la caída es la desobediencia a la voluntad de Dios. La desobediencia en el hombre es una ruptura con el Creador, porque éste fue creado en unidad con Él, a imagen de la Santísima Trinidad. Por eso en las postrimerías de su obra redentora Jesús manifiesta a sus discípulos este deseo de volver a unirnos con Él. Dice en el capítulo 17, que es para mí uno de los textos más hermosos del Evangelio. Yo les di la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, como tú en mí, para que lleguen finalmente a ser uno y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amas como me amas. El Señor Dios les da al humano la existencia y la vida que éste recibe de Dios no depende de su voluntad. El hombre la recibe sin haber sido consultado. El hombre vive y ese vivir es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Aceptar humildemente su deseo de que vivamos es entonces obedecer. Vivir es obedecer. Esto nos indica que la obediencia está en nuestro ser profundo, está en nuestra imagen. El Cristo nuevo Adán, al obedecer en su pasión la voluntad del Padre, nos reinserta en su humanidad la obediencia hasta la cruz. Nos da la vida humana en esa obediencia, para iniciar nuevamente el camino de la vida divina. Pero a nosotros no nos gusta la palabra obediencia, porque nos suena a imposición, a autoritarismo, a que se nos imponga algo sin haber sido consultados. Entonces nuestro ego se levanta para defender su derecho a la existencia autónoma, pero Dios no le dio la existencia a nuestro ego. Y reaccionamos porque mantenemos esa imagen inoculada por el maligno con ayuda de algunas revelaciones del Dios que prohíbe, que impide, que condena. Nos enojamos con ese falso Dios, que es el producto de la sociedad del maligno por una parte, en todos los tiempos, que creyendo servir a Dios, lo mata en su misericordia y su bondad sin límites. Fue nuestra educación, las decisiones, los pensamientos, la cultura, lo que les dieron vida, y ya sabemos que muchas veces esos pensamientos no son nuestros, sino que disfrazados de nuestra voluntad, nos hacen actuar de tal manera que aunque no sea ese nuestro deseo profundo, lo hacemos igual.
Perdón, pero estoy así trabajando 2 mouse al mismo tiempo. Por eso dice San Pablo, porque lo que hago lo conozco, no hago lo que deseo, sino que hago lo que aborrezco. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Carne para Pablo es cuerpo y alma. En efecto, desear el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no obro el bien que deseo, sino que obro el mal que no deseo. Y si hago lo que no deseo, no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Nuestra voluntad, fin del texto, nuestra voluntad es un don de Dios para que libremente lo elijamos y lo amemos a Él, porque sin libertad no existe el amor. Dios nos ha donado junto con la vida su deseo hacia nosotros. Librados de la falsa imposición, del falso autoritarismo, del miedo inútil que ya vimos de dónde vienen, la obediencia es humildad, es confianza, es don y entrega de sí a algo que nos supera, que nos trasciende, que nos ama, que nunca vamos a terminar de entender. Es el pasaje de la conciencia de sí al don de sí. Es el puente que supera la autoafirmación por la autoentrega. El estado de autoafirmación es el pecado de nuestra época, porque siendo necesario en nuestra niñez y nuestra adolescencia, para hacer un buen proceso de individuación, en el estado adulto es generación de divisiones y asesinatos, porque nuestro aspecto personal nos hace narcisistas, manipuladores de los demás, olvidándonos de Dios y del prójimo, y en el aspecto comunitario nos hace partidistas, exacerbando el instinto tribal. Ojo que hay un ego grupal también, y hay un ego religioso. Conocemos esta experiencia en la comunidad de Corinto, donde se dividieron entre los partidarios, ¿se acuerdan? De Pablo, de Pedro, de Apolo y de Cristo, ¿se acuerdan? La división de los corintios. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro le estamos confesando a Dios nuestra vocación de obedecerlo en todas las cosas y en todo lugar. Hágase tu voluntad. Como en los cielos, así en la tierra. Esa es la traducción exacta del Padre Nuestro. Después se invirtió. Así en la tierra como en el cielo. Pero es como en los cielos, así en la tierra. El amor de Dios desciende. Como es allí, desciende hacia nosotros. Porque si es en la tierra como en el cielo, es una conquista del hombre que va a conquistar el cielo. No, Dios viene a conquistarnos a nosotros. Como en los cielos, así en la tierra. Decir esto nos está indicando acaso que tomemos una actitud perezosa, resignada ante su voluntad omnipotente. No, porque el Señor tiene en cuenta nuestra voluntad, ya que todos sabemos que Él propone y nosotros disponemos. Entonces, ¿qué significa hágase tu voluntad? Significa el encuentro amoroso y confiado de nuestra voluntad con la suya. Señor, mi voluntad es que se haga tu voluntad. Es la sinergia, la unión de energías, es decir, la unión libre de las dos voluntades. Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y ese fue nuestro estado original, con la única diferencia de que en ese principio el humano no conocía plenamente otra voluntad que no sea la del Creador. Ahora este estado es una búsqueda, es una lucha sin descanso que nos ocupa toda la vida porque nos conduce a un estado superior, ya que es la conquista consciente de ese encuentro de voluntades. Hágase tu voluntad es el encuentro de voluntades que confiesa la renuncia al maligno, es el reconocimiento existencial de nuestra alma que reconoce a Dios como mucho más inteligente y mejor que nosotros. La obediencia a Dios es la audición, la voz, como dice cuando se le presenta al profeta Elías, la voz de un silencio sutil. ¿Se acuerdan el acontecimiento? Que Elías, que era fuego puro, Elías, mató a 1000 profetas y después lo estaban siguiendo para matarlo. Entonces
Yo le dice, bueno, anda, camina, qué sé yo, y dice, bueno, me voy a presentar ante ti. Entonces lo mete en la hendidura de una roca, y entonces aparece. Una tempestad no era Dios. Es decir, pasa por todas las cosas fuertes y ruidosas y qué sé yo, y Dios no está ahí. Y de repente dice la voz de un silencio sutil. Algunos padres de la iglesia dicen que ya ahí estaba impresa la Santísima Trinidad. La voz es el Hijo, el silencio es el Padre y sutil es el Espíritu Santo, porque todavía ni siquiera conocemos su nombre. La forma de paloma es una imaginación. Es como una paloma, pero no es una paloma el Espíritu Santo. No es un hecho pasivo la obediencia a Dios, sino particularmente atento, activo. Es la audición de la voz interior que nos prepara para hacer copas, donde Él pueda derramar su voluntad en nuestro corazón. El padre Jacques, voy a mostrar con las manos, el padre Jacques decía que nosotros podemos ser copas o podemos ser cúpulas. Si somos cúpula estamos muy bien defendidos, pero también estamos defendidos de Dios. Si somos copas, corremos el riesgo de ser heridos. Pero esa copa vacía va a ser en algún momento llena del Espíritu Santo. Los seres humanos estamos centrados en nuestras pulsiones y creemos que la vida consiste en la satisfacción de la mayoría de los deseos. Esta actitud nos ubica en el centro. Hombre, ¿dónde estás? Yo estoy en el centro y tú estás en la periferia. ¿Sí? Somos sujetos y todo lo que nos rodea es objeto. Y muchas veces los objetos son personas. Y este es el estado del hombre después del pecado. Sin un trabajo espiritual, por supuesto. Por eso San Agustín dice, el hombre se perdió por primera vez a causa del amor a sí mismo. Pues si no se hubiese amado y hubiese antepuesto a Dios a sí mismo, hubiese estado siempre sometido a Dios, no se hubiese inclinado a hacer su propia voluntad, descuidando la de Él. Amarse a uno mismo no es otra cosa que querer hacer la propia voluntad. Antepon la voluntad de Dios. Aprende a amarte, no amándote. El otro es la medida y el límite del amor a sí mismo. El triple mandamiento, la segunda parte. De ahí el mandamiento de amar al otro como a sí mismo. Este doble mandamiento genera una autorregulación entre el cuidado y la atención hacia mí mismo y la mirada hacia los otros. Porque el amor a sí mismo va a ser equilibrado por el don hacia el otro, y el amor hacia el otro tendrá como frontera el cuidado de la propia alma, es decir, el amor a mí mismo. Por eso nos cuesta tanto mirar verdaderamente a los otros, porque son límites, puntos de referencia que delatan nuestro autocentramiento obsesivo. Dios le da la vida al humano e inmediatamente, como hemos visto en el paraíso, lo provee de todo lo necesario para cubrir sus necesidades. ¿Se terminó en ese momento la vocación del hombre? No. Podemos asegurar que justamente ahí comienza, ya que vimos largamente las proposiciones que Dios le hace al hombre durante su permanencia en el jardín. ¿Qué nos indica esto? ¿Por qué Dios le propone al hombre que sirva y guarde el jardín y que nombre a los animales, etcétera? ¿Acaso Dios no era capaz de hacer todo eso por su cuenta? ¿Sin necesidad del hombre? Sí. Pero Dios decidió libremente asociar al humano al proceso de la evolución de los seres creados. Dios decidió libremente necesitar al hombre. Entonces el aprendizaje profundo y misterioso que nos queda de las palabras que hemos oído es que la vocación profunda del hombre, el sentido de su existencia,
no es la multiplicación de las pulsiones de apropiación y el desarrollo de la avidez, sino expandirnos indefinidamente en el don de nosotros mismos, abandonándonos a la voluntad divina para ser transformados en deseo de Dios. Venimos de la tiniebla insondable del caos y vacío y al mismo tiempo del llamado de Dios a la existencia. Nuestro ser es simultáneamente deseo de Dios y abismo tenebroso. Somos palabra de Dios que aún no ha vuelto a Dios, porque se mantiene suspendida en el silencio de nuestra respuesta. Somos finalmente una posibilidad muy lejos de estar acabada. Como dice nuestro obispo Martín, es necesario que cambiemos el mundo de las apariencias por el mundo de la aparición. Termino con un texto de San Juan Clímaco, uno de los grandes santos exegetas del mundo de los primeros siglos, siglo VI, VII, y autor de uno de los libros ascéticos más importantes, que se llama La Santa Escala. Dice: vosotros que habéis osado despojaros de vosotros mismos a fin de entrar en el estado de confesión espiritual. Vosotros que deseáis poner el yugo de Cristo sobre vuestros cuellos. Vosotros que os esforzáis por no depositar vuestro propio fardo sobre las espaldas de otro. Vosotros que deseáis inscribir vuestro nombre en el libro de los siervos para recibir en cambio la perpetua libertad. Vosotros que deseáis atravesar a nado el ancho mar de este mundo, sostenidos por la mano de otro, sabed que hay para esto un camino corto, aunque áspero, al que llamamos estado de obediencia. Existe en este camino un peligro fundamental, el cual es la libre disposición de uno mismo. Mas aquel que escapare de este peligro alcanzará ciertamente todas las cosas espirituales y honestas, porque la obediencia consiste en desconfiar de uno mismo en todas las cosas, por buenas que ellas parezcan, hasta el fin de la vida. It started very late because his computer went wrong and he didn't have connection, blah, blah, blah. He had to go home and get back as a computer. The race back again, fighting rather astute. Who in the congregations told me go? Qué suerte que no entiendo tan rápidamente el inglés. Yo lo entiendo, pero no lo entiendo tan rápidamente. Porque alguien está hablando en inglés, pero no entiendo lo que dice. El tema es que, perdón, estoy mirando y tengo a todos en silenciados. No, hay un tal Pedro que no está. She knew how we could get our picture. She knew, ella supo. Ask Miguel. Ahí está, perdón, no lo veía, disculpa. Sí, ahí lo silencié, disculpen. No, veía todo silenciado. Ahora sí. Por lo menos no estaba hablando de mí, porque dijo she. Hola, Enrique. Sí, ¿Ahora señor. vos vas a continuar o No, terminé. Ah, bueno, no sabíamos. Dije, termino con estas palabras, dije, bueno, no importa. Bueno, muy bien, ahora se pueden abrir el tiempo de preguntas.
si Alejandra recibió y si no, levante la mano, ¿no, Alejandra? Sí, bueno, muchas gracias, Enrique. Sí, vamos a hacer como hacemos siempre para ordenarnos. Hay dos maneras de preguntar. Por favor, una sería que escriban sus preguntas en el chat y yo se las paso al profesor, y la otra es que levanten la mano y entonces yo les pediría que abran el micrófono, ¿sí? Uno por uno, así no nos encimamos. A ver, Andrea levanta la mano. Andrea, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, ok, sí, ya la activé. Gracias, Ale. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería ver si nos podés profundizar un poquito más el tema de la decisión de Dios a partir de la caída del hombre, del dolor en la mujer al parir sus hijos, o del esfuerzo del hombre para sembrar, que hiciste un comentario, ¿no? De esta relación de la mujer, el dolor al parir y el goce cuando nace el bebé, y el tema del trabajo duro para sembrar, esta cosa de madurar la palabra de Dios y empezar un crecimiento espiritual. En realidad no es la decisión de Dios, es la decisión del hombre. Lo que Dios le dice es, por ese camino que elegiste, que es sin mi presencia, te van a pasar estas cosas. Por este camino que elegiste... Por este camino que elegiste de escuchar al maligno, y de escuchar su palabra y de sentir la palabra que te dijo el maligno, estas van a ser tus consecuencias. Le dice las consecuencias, Dios no elige nada. Ok. Es decir, que el camino para volver, para la redención, el camino para volver lejos de Dios, hay que hacer un camino. San Ireneo de León dice que hay que hacer el camino, deshacer el camino hecho y empezar el nuevo camino. Ese camino va a ser doloroso, porque con Dios cayó toda la creación, no cayó solamente el hombre. Y Dios, dicen los padres de la iglesia, yo no digo nada que no digan los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia dicen que cayó la naturaleza y que Dios la salva en el momento de su bautismo. Al entrar en las aguas, en ese momento salvó la naturaleza. Pero sabemos que tanto el hombre como la naturaleza están salvados en tanto naturaleza, pero cada uno después tiene que hacer su camino individual de salvación. La humanidad está salvada, pero después cada uno tiene que encontrar la salvación, tiene que hacer su trabajo de salvación. ¿Me explico la diferencia? Sí, pero es como que a partir de la caída, a partir de la decisión de la voluntad del hombre, la mala decisión que tomó, se abre el tiempo corto limitado de vida, el dolor, el esfuerzo para conseguir su alimento. Sí. Es decir, pero eso es obra del hombre. Después lean ustedes, por ejemplo, con Caín y Abel se va a empeorar todavía eso. Es decir, el hombre ¿cómo podría decir? Un poco lo que dice San Pablo, ¿no? Yo hago lo que no quiero, pero lo sigo haciendo. Es decir, el hombre encerrado sobre sí mismo, en un amor autocentrado, siempre va a elegir mal, y va a juzgar mal, y va a tener actitudes negativas en muchos casos, en unos no. Dios no dice que no nos amemos, Dios dice que nos amemos sin amarnos demasiado. Es un poco lo que, a ver si lo puedo explicar. La actitud del hombre es un poco lo que dice San Gregorio Nacianceno, que es el gran teólogo del siglo IV, cuando habla de Dios, cómo se mueve Dios en el mundo. Y dice, Dios no se expande indefinidamente, Dios no está en estrecheces. Y un poco el hombre es lo mismo, no expandirse indefinidamente, yo soy, pero tampoco estar en estrecheces de que yo tengo mi cuadradito de creencia y de cosas y después no puedo creer en ninguna más otra cosa. Ninguna de las dos. Es un camino intermedio a través de dos negaciones. Entonces, el amor a sí mismo hace una expansión de sí mismo sobre los otros.
Y eso es lo que termina, bueno, ahora con la bomba atómica, con la destrucción de la naturaleza, con todo eso. Pero claro, digamos, todo eso tiene una explicación inteligente. Toda esa evolución aparente tiene toda una explicación, movimientos filosóficos que lo apoyan, movimientos científicos. Es decir, hay toda una, es decir, hay toda una colaboración. Las civilizaciones tienen un principio, un auge y un fin, todas. Es lo que llama el largo camino de las naciones, dice el profeta Jeremías. Es decir, el hombre, en vez de hacer el camino directo hacia Dios, haciendo la voluntad de Dios en el paraíso, elige el largo camino de las naciones. Entonces Dios toma un pueblo, Israel, lo elige para que se aparte, Éxodo, lo hace salir. Primero lo hace salir a Abraham, después lo hace salir a Moisés, primero un nombre y después un pueblo. Salir de la civilización. ¿Y qué hace el pueblo después? Le pide un rey a Dios. Y Dios dice, bueno, el rey soy yo. No, quieren un rey, entonces les da un rey. Y ahí empieza todo el drama de Israel, etc. El hombre tiene un apego al mundo con muy buenas excusas. Mi padre Jacques decía que las mejores excusas son las peores. Parece que me fui un poco por las ramas, discúlpenme. Quería preguntar el tema de las túnicas. Me perdí lo que explicaste, es lo que... Túnica de los animales. Sí, Sí, porque primero eran las hojas de uva Sí. y después túnicas de animales. ¿Cómo es eso? Claro, frente a la desnudez del hombre, Dios, dice Gregorio de Niza, no Nacianceno, Gregorio de Niza, que era primo de Gregorio de Nacianceno. Dice que Dios frente a la desnudez lo cubre con la piel de animal, como un gesto como misericordioso para sacarlo de la desnudez, pero esa cobertura es de un animal muerto, por lo tanto significa también que el hombre a partir de ese momento empieza con la muerte, empieza a vivir con la muerte a cuestas. La única certeza que tenemos todos nosotros es la muerte, a pesar de que la negamos todo el tiempo. La única certeza que tenemos es que algún día nos vamos a morir. Aunque ahora estemos con el tema de la, ¿cómo se llama? Que nosotros hicimos un curso de 3 reuniones sobre Transhumanismo. el transhumanismo. No sé si te declaró Catherine. Sí, era Es una entender visión posible, hay el muchas. simbolismo de la... Pero decís, bueno, es la primera conexión con la muerte, como Sí, arriba de uno, con la realidad de la muerte. Gracias. Exactamente. Gracias. Pero de alguna manera, digamos, le saca la desnudez, esa vergüenza que el hombre tenía al estar con la túnica queda cubierta, ¿no es cierto? Enrique, Señor. y alguna vez leí que ese animal podía ser un cordero, esto es una interpretación, ¿no? Y que era la piel del cordero que todavía sangraba y era un tipo de la sangre de Cristo. ¿Qué te parece eso? Sí, totalmente. Esa es otra lectura posible. Yo les doy una, hay muchas. Esa lectura me gusta, pero como tenía sangre, no lo quise. Preferí esta, pero no sé si ustedes se dieron cuenta en el icono, las pieles que están en el cuadrito del icono que puse sobre ese texto es una piel de cordero. Okay. No sé si lo vieron eso. Espera. A ver, ¿dónde está la piel? A ver. Es una piel de cordero. Ven que el ángel, como cariñosamente lo viste.
¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacerla? Sí, Lorna, ¿podés activar tu micrófono? Sí, sí, está activado. Enrique, yo le quería preguntar si la perspectiva de que Dios castiga, condena, es una perspectiva impuesta por el maligno. ¿Cómo entender el temor de Dios para que no sea una contradicción en sí misma? El santo temor de Dios, del cual habla el profeta Isaías, es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. El santo temor de Dios no es miedo. Temor de Dios es un temblor que percibe corporalmente la presencia divina. Es muy difícil de explicar, pero alguna vez seguramente ustedes lo han sentido. Corporalmente sienten algo pesado y que lo saca de todo ese encerramiento y eso, ese temor de Dios, esa es la percepción corporal y espiritual de la presencia divina. Ese es el santo temor de Dios. No es el miedo de Dios. Es un don del Espíritu Santo dicho por Isaías, el profeta, que después los padres del desierto lo tomaron como uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Gracias. Enrique, el temor de Dios no sería equivalente a lo que nosotros decimos respeto a Dios. Lo que pasa es que cuando uno percibe a Dios, el respeto, sí, no sé cómo decirlo, si vos percibís la presencia de Dios, estás con Dios, ¿viste? El respeto, los modales, eso no sé cómo decirlo, no va más allá del respeto. El respeto de alguna manera es una cierta distancia, provocar una distancia dándole lugar al otro, pero el santo temor es un temblor, donde se capta, se percibe el peso de la santidad divina. Es lo que los hebreos llaman la Shejiná, Sí. que es la santidad de Dios que desciende sobre la tierra. Es el Espíritu Santo, ya los hebreos hablaban de la Shejiná. ¿Qué es eso? La gloria de Dios es pesada, es fuerte. La columna de fuego era la Shekinah. Exactamente, de Moisés, exactamente. la presencia. Sí. En el monte Tabor también la nube es el Espíritu Santo. Sí. Es una experiencia mística el santo temor de Dios. Rostro en tierra, ¿no? En el pasaje, Sí. por ejemplo, cuando Jesús dice, Sí. yo soy, cuando van a capturar, caen todos rostro en tierra, es impresionante eso. Claro, con su palabra, pero él dice yo soy, es Yahvé. Sí. Yahvé es la El nombre palabra. de Cuando Dios. Jesús dice yo soy, está diciendo Yahvé, que nosotros decimos Adonai, ¿no? Pero al decir yo soy, ¡boom!, se cayeron todos. Sí. Y después guardó su potencia y se dejó que lo lleven, que lo hagan lo que quieran. Y después le dice a Pilatos, yo tengo poder, le dice él, para que viva. Dice, ese poder se te dio de los altos. Si yo quiero, le pido a mi padre 12 millones, no me acuerdo qué era la cantidad, pero eran como 12 millones de ángeles a mi disposición. Un ángel destruyó Sodoma, imagínense lo que hacen 12 millones de ángeles. La potencia divina, pero Dios oculta su potencia. Entonces no nos quiere convencer por la potencia, ni por la potencia, ni por el miedo, pero a nosotros, es decir, nos cuesta mucho entender que no es por el miedo, porque el amor no puede tener miedo. Se dice la palabra mandamiento. No se puede obligar a la gente a amar a Dios. El mandamiento, claro, no se puede decir de otra manera, pero si lo que Dios quiere es conquistarnos por el amor, no puede haber. Ahora, tampoco nos pongamos del otro lado, que también, sobre todo a partir de estos últimos siglos, de que Dios permite todo, diga que todo es bueno, Dios permite que todo se haga. No, tampoco. Dios es mucho más exigente de lo que nosotros creemos. Pero por eso hay que experimentarlo. ¿Por qué? Porque nosotros
Nosotros creemos que si estamos cerca de Dios, Dios nos va a querer, sí, qué sé yo. Yo hoy estuve acá en la iglesia, recibí una tremenda bendición, una imposición de manos, tomé la comunión, me fui contento para sentarme y dar el curso y qué sé yo, y miren todo lo que me pasó. Entonces yo digo, ¿qué es justo que me pase todo esto después que yo hice todas estas cosas? Sí, es justo. Dios no nos va a ahorrar el sufrimiento. Es más, yo hablo de dolor, no de sufrimiento, porque sufrimiento es dolor más angustia. Y yo hablo de dolor, no de sufrimiento. Porque uno puede sentir dolor, pero no estar angustiado. Pues. Nunca me voy a olvidar lo que mi padre espiritual, a ver si lo ven, está ahí. Dice que está ahí, mi padre espiritual. La foto de mi padre espiritual. El padre Jack. Lo habían operado de la próstata. Y tuvo durante 2 días consecutivos hipo. Cada vez que tenía hipo, ¡ping!, le pegaba en la herida. 2 días. Y lo fui a ver y estaba llorando. Y con una sonrisa maravillosa tenía. Y le pregunté, ya, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Me dijo, corporalmente destruido, espiritualmente en la gloria. Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte. No dice, yo estoy triste hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Yo estoy gozoso. Son esos discernimientos que tenemos sobre los que hay que trabajar, que es un trabajo sobre sí mismo. Entonces ahí empieza la comprensión, es decir, el verdadero conocimiento, conocer. Y aparte Dios se divierte haciéndonos que no comprendamos. Se divierte haciendo eso. Le preguntan a Jesús, ¿por qué hablas en parábola? Para que no entiendan. Dijo Jesús, para que oyendo no entiendan. ¿Para qué significa eso? ¿Lo hace por...? No, porque así despierta una búsqueda. Dios pone en movimiento. Dios está en movimiento permanente. El Padre trabaja y yo también trabajo, dice Jesús. Dios está todo el tiempo en movimiento y despierta el movimiento. Ese es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del Pentecostés que desciende, se bautizan 3.000 personas? Dios está en movimiento y lo que quiere es el despertar. ¿Cómo se llama este poeta? Machado. En sus cantares dice, entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala. Y la deja ahí, sigue con el caminante no hay camino. Bueno, 3 páginas después dice, entre el dormir y el soñar, entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, despertar. ¿Mm? Muchas gracias, Enrique. George quería hacerte una pregunta. ¿Puedes abrir el micrófono, George, por favor? Creo que lo tengo abierto. Sí. Comentario. ¿Cómo? Temor a Dios como un amor reverente, ya que Dios es amor, según 1 de Juan 4:8, y de él solo puede emanar amor y no otra cosa. Sí. Y según 1 de Juan 4, creo que es 18, en el perfecto amor no hay temor. Exactamente. El amor a Dios es un amor reverente, un amor respetuoso hacia Dios, debido a la gran santidad y al gran amor que tiene, porque es un ser omnipotente, pero omnipotente en amor. El amor es su esencia espiritual, un amor santo, por lo tanto el amor tiene que crear, porque el amor es dador por naturaleza, por eso da lugar a la creación, da lugar a la salvación, da lugar a la santidad. Sí.
Tal cual. Fin del comentario. ¿Eh? Fin del comentario. No te entiendo, perdón. Fin del comentario. Sí, sí, por eso, sí, está bien. Es eso. Esa es la explicación de algo. Si lo que vos decís es así, tal cual. Es eso. Es la explicación intelectual digamos, de una... Porque el amor no es intelectual, ¿no es cierto? El amor es una conjunción de una emocionalidad trabajada y una intelectualidad trabajada. Donde el intelecto y la emoción están purificados. Entonces se unen en un nuevo conocimiento que une el amor y la inteligencia, que sería la inteligencia transfigurada o la inteligencia espiritualizada es la sabiduría. Por lo tanto, el amor no es ciego. El amor espiritual hacia Dios no es ciego. Amamos a un amoroso. Sí, claro que no es ciego. No podría ser ciego nunca. Porque si Dios está enfrente nuestro, si es ciego... Es decir, nosotros... A ver, voy a decir otra cosa. El amor es unidireccional. Yo amo a él, o a mí, o al otro, pero yo amo. El amor de Dios es que Dios me ama, y en ese amor yo puedo amar a los otros. En el amor de Dios yo amo. O sea que es como una... ¿cómo podría decir? Es como un... ¿cómo se llama? Un balanceo, digamos, amoroso, en el cual Dios me ama y que yo con ese amor, nosotros no tenemos amor, Dios nos da el amor. Entonces recibimos el amor y con ese amor de Dios amamos. Porque con mi amor es un amor egoísta, voy a ejercer el poder, el dominio, la posesión, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo, George. Sí, el amor de Dios es incondicional e inmerecido. Sí. Siempre es inmerecido. Es decir, los merecimientos es una desgracia para el hombre. Los derechos, los merecimientos, todo eso son el miedo, son todos derechos falsos. Yo tengo mis derechos, así no me digas tus derechos. ¿Y tus obligaciones? Por ejemplo. Bueno, nos dio el derecho de ser libres, de Sí. libertad. Sí. Así Adán y Eva ejercieron su libertad de un modo equivocado. Erraron en el blanco. Amartía, que significa pecado, errar en el blanco. Amartia es en griego pecado. Sí. Amartia significa errar en el blanco. Errar en el blanco, sí. Erraron en el blanco. El pecado no es moral. Es errar en el blanco. Tenés que ir ahí y le pegás ahí a la flecha. Muchas gracias por tu comentario, George. Graciela quería hacerte una pregunta, Enrique. Sí. Un comentario, en verdad. Cuando hablamos de el miedo, del temor de Dios, yo creo que cuando uno se enfrenta con el tremendo poder, o que se da cuenta del tremendo poder que tiene el Señor, es que yo creo que tenemos que sentir miedo. A veces decimos, como que no quiero sentirme. Aparentemente que se estarían contrapuestos, amar a una persona a la que le podemos tener tanto temor, pero ahora que lo pienso me parece que sí, porque realmente es sobrecogedor el sentirse frente al Señor con el tremendo poder que tiene, las cosas que hace, que no somos nada, ni un granito de arena en su presencia. Exactamente. Así que sí, me parece que hay que procesar que sí, que nos produce temor, me parece a mí, un gran miedo. No, yo no digo... Pero miedo sano, digamos. El ángel le dice a María, no temas María, me parece. O sea, pero yo no hablo de ese temor. Porque María inmediatamente perdió el temor y habló y preguntó, ¿y cómo va a ser posible esto si yo no conozco varón? O sea, cuando se presenta un ángel, cuando se presenta un ser muy, muy potente,
Hay personas a las cuales se le apareció el arcángel San Miguel y que quedaron 3 días en coma. O sea que, por supuesto que existe el temor frente a una presencia tan poderosa, pero no es esa es la experiencia inicial frente a la... Por eso Dios no es evidente, porque estaríamos todos muertos de miedo. Es como un reconocimiento al Señor. Claro. Sentir ese... Pero el santo temor de Dios, del que ustedes me preguntaron, es eso, es la captación. Entonces, cuando uno capta eso, cuando uno siente eso, ahí ya no hay miedo, ahí no existe el miedo. Pero sí, por supuesto que vamos a tener miedo, sobre todo frente a una presencia muy potente y demás, sí tenemos miedo. Todos los seres humanos en una teofanía tuvieron miedo. Claro, pero no es eso lo importante, no es el miedo. Por aparte nosotros somos miedosos porque entendamos una cosa, nosotros somos hombres en estado de pecado, seres humanos en estado de pecado. O sea, somos hombres caídos, seres humanos caídos, hombres y mujeres si les gusta más. Entonces nosotros tenemos miedo, rechazamos la responsabilidad, nos pasa todas esas cosas, pero somos hombre caído, humano caído, si les gusta más. Entonces sí, tenemos miedo, bueno, pero eso hay que trabajarlo. Es decir, nosotros esperamos que nos vengan las cosas, ¿no? Hay que, por un lado, hay que dejar que vengan, haciendo un vacío, y por otro lado, hay que trabajar. Eso se llama ascesis, el camino ascético. ¿Y la superstición? Porque hay mucha gente que confunde su religiosidad, la superstición, ¿cómo lo definirías a diferencia del miedo? No sé si una es como más grande que la otra, ¿cómo sería? La superstición es la absolutización de... Es decir, la superstición existe en casi todos los religiosos. Por ejemplo, puede existir en una persona que adora un ícono, cuando los íconos no son para adorar, son para venerar, cuando adora cualquier cosa, uno puede adorar lo que quieras. Eso es superstición. Cuando espera milagros, es decir, la superstición es como, a ver, ¿cómo lo podría definir? Es como buscar el aspecto exterior del poder divino, buscar la parte exterior. Jesús en un momento dice, generación perversa y adúltera, que piden un signo. El único signo que se les va a dar es el signo de Jonás, puede ser el signo de los 3 días bajo tierra de Cristo. Es decir, la superstición y en muchos casos somos supersticiosos. Por ejemplo, vamos a alguien para que nos cure, hacemos, hay gente que adora... Bueno, contra eso hay que luchar, no hay que eliminar el objeto de superstición. Lo que hay que eliminar es la superstición, que no es lo mismo. Porque con ese criterio hay que eliminar todo, porque alguien que adora el agua, entonces se toma más agua, entonces me va a morir. Así, la superstición no sé si lo puedo explicar bien, pero es la absolutización de una veneración, no sé, algo así debe ser. Está bien, gracias, sí. Gracias. Sí. ¿No estaría conectado, Enrique, la superstición con la magia? Sí, totalmente. La magia empieza con Caín. Y la magia es la manera que tiene Caín de defenderse de la naturaleza. Algún día si vemos Caín, se va a ver eso. Y es un poco la base de las primeras religiones, o sea, las religiones, ¿cómo se llaman? Aborígenes. Animistas. No, sí, pero más que animistas, aborígenes, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre. Que es la primera religión que aparece en el mundo, que viene con Caín. Los aborígenes, ¿cómo se llaman ahora los pueblos originarios? No. Con los chamanes y eso. Chamanes, el chamanismo. El chamanismo es eso. Pero el chamán está muy, muy conectado con la naturaleza y es bastante interesante, no digo que está bien, pero sí se utiliza la magia, pero el cristiano no necesita la magia.
El cristiano no necesita curarse. Es decir, la verdadera significación de la imposición de manos, nosotros ponemos aceite, creo que ustedes también, y ponemos el aceite también. No es que Dios te saque de encima la enfermedad, es que eso te sirva para un crecimiento espiritual. Que ese dolor que vas a sufrir, que esa enfermedad que vas a sufrir, lo vivas y termine siendo una ganancia. Que pase del dolor al gozo. Como dice Jesús, que lo leímos hoy, es pasar los dolores de parto cuando ya nació el niño. ¿No es cierto? Pero Ese es el sentido. Tratar el dolor y la enfermedad. ¿Cómo? Perdón, no te escucho. Pero eso sería como idolatrar el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. Se idolatra si se lo busca, pero si se lo tiene, la idolatría estaría en ir a buscar, que me duela, me va a hacer algo para así, me explico, ahí estaría yo digo cuando algo le viene a uno. Como si vos somos seres caídos, no puede venir alguna enfermedad y dolor. No puedo decir la palabra, así que voy a hacer como puedo. Quería hacer yo una pregunta, te quería preguntar, Enrique. Me quedé pensando y reflexionando sobre esto de que el pecado es cerrar al blanco, ¿no? Y que estamos en estado de pecado, o sea, somos hombres y mujeres que hemos cerrado al blanco. Y no sé, escuchándote pensaba en si en este camino espiritual de comunión con Dios nuestra búsqueda era esa, ¿no? Es como Dios nos está llamando de nuevo a recentrarnos, ¿no? Sabiendo con la tranquilidad de que Dios a través de Jesús nos perdonó, pero que nuestro camino es eso, ¿no? Como nos fuimos del blanco y el amor de Él nos llama como si fuera el norte de una brújula imantado a volver, ¿no? A alejarnos del pecado, no sería volver a ese blanco que es esa comunión con Dios, ¿no? Eso se llama redención, esa es la redención, exactamente. Así que digamos que estamos en estado de pecado no quiere decir que nos equivocamos siempre, ¿eh? Nuestro estado de pecado es nuestra imposibilidad de ver a Dios. Nosotros deberíamos ver a Dios, como se lo veía en el paraíso. Nuestra imposibilidad de hacer un camino único, nuestra imposibilidad de tomar decisiones equivocadas, lo que se llaman las pasiones, de las cuales el catolicismo, a partir de Gregorio el Grande, Gregorio Magno, habló de 7 pasiones, los ortodoxos a partir de un monje del siglo IV habla de 8 pasiones. Que las pasiones son justamente los errores en el blanco. Ahora, digamos, todas las pasiones, pasión significa el exceso de algo bueno. Eso es lo que es una pasión. Comer es bueno, pero comer todo el tiempo no es bueno. Eso es lo que se llama pasión. Bueno, ya me perdí, perdón. Es decir, ahí es donde erramos. Por eso Dios establece el ayuno, la oración. O sea, hay un camino de retorno y los sacramentos dados a la Iglesia, que es la exclusividad del Espíritu Santo en la Iglesia y no en el mundo, que son los sacramentos, donde está presente el Espíritu Santo, son ayudas. Ahora, como siempre, no nos hace más bueno comulgar, por ejemplo. En la comunión, en el perdón, en la imposición de manos, recibimos una energía para el combate. Ahora, esa energía la podemos usar para bien o para mal. Porque ustedes se preguntan a una persona que comulgó durante 20 años y un día se va dando un portazo de la iglesia. Bueno, esa persona recibió esa energía, pero la utilizó para su hombre viejo. Orígenes, el más grande teólogo del siglo II, más que teólogo no era teólogo, era exegeta, lo explica de una manera muy simple. El sol endurece el barro
y ablanda el cirio, la cera. El mismo sol puede endurecer el barro y ablandar la cera. O sea, el sacramento es eso. En el sacramento también está la libertad humana del hombre. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Un segundito, George, damos un segundito a ver si alguien más necesita preguntar o quiere comentar algo, Ay, yo creo que... Ay, por Dios. Mónica. ¿No? No, veo que están con las preguntas, les pido disculpas, me equivoqué el horario. Nada, eso, pido disculpas, nada más. Y eso que empezamos tarde, ¿eh? ¿Me permiten un segundito que tengo la boca seca y voy a tomar agua? Por supuesto. Un segundito, por favor. Menos mal que queda grabado, gracias. De nada. Vamos a seguir así con los micrófonos. Por favor, les pido que cierren sus micrófonos y abrimos solamente el micrófono del que pregunta, ¿sí? ¿Hay alguien más? Es la última clase, que nadie se quede con alguna pregunta. Tenemos el privilegio de tener a Enrique entre nosotros, así que si alguien quiere hacer un comentario o tiene alguna pregunta, que levante la mano. Moni, ahora que vuelva, espera un segundito, Moni, ahora que venga el profesor, le preguntas, ¿sí? Espera un poquito para tomar agua, un segundito. Gracias, sí, Estamos tratando de no generar ruido ambiente, por eso les pido, por favor, que tengamos, yo tengo mi micrófono abierto para poder darles la palabra, pero estamos todos con los micrófonos cerrados y abrimos el del que pregunta y el del profesor, ¿sí? Muchas gracias por colaborar. Ahora cuando venga el profesor te doy la palabra, Moni. Gracias. Alejandra, una o dos preguntas y ya terminamos, que estamos cerca de las 9. Por supuesto, por eso si a alguien le vamos a dar prioridad a alguien que no haya preguntado, que no haya hablado, por favor, si alguien tiene algo, vamos a hacer después de la de Moni una o dos preguntas más y con eso vamos. La pregunta mía es sencilla, capaz que ya fue hecha, era saber dónde podíamos adquirir los libros que él recomendó de su guía espiritual, el pastor Jacques o el sacerdote Jacques. Ok, eso te lo contesto por el grupo, ¿sí? ¿Dale? Gracias, muy amable, era solamente eso. Ok, yo te lo contesto por el grupo. Vamos a ver si hay alguna pregunta pertinente a lo que nuestro profesor nos acaba de enseñar. Es última posibilidad. ¿Alguien quedó con algo? ¿No? ¿Está todo bien? George, breve, por favor, breve. Sí, adelante, George. Un comentario que quizá contesta tu inquietud respecto de la palabra martía, de errar en el blanco. Todos los días tenemos que afinar la puntería, de volvernos de egocéntricos en cristocéntricos. Andar en el centro es estar en Cristo. De egocéntricos, volvernos cristocéntricos. O sea, parecernos más a Cristo. Eso es dar en el blanco hoy día, para un cristiano. Muchas gracias, George, por tu comentario. Sí. Sí, Enrique, ibas a hablar. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, se puede ser cristocéntrico totalmente, pero hay que tener cuidado, porque se puede ser también espíritu-céntrico, porque también está el Espíritu Santo. Por eso la ortodoxia habla de la Trinidad siempre. Eso no quiere decir que no se puede ser cristocéntrico, ¿eh? Pero Dios siempre está trabajando junto, o sea, es muy importante rescatar la visión trinitaria. Dios siempre actúa. Ahora, el Cristo, nosotros estamos en el Cristo. Todo lo que recibimos viene del Padre, que es la fuente, por el Hijo, que es el camino, en el Espíritu Santo, que es la santidad. Es decir, totalmente de acuerdo, George, pero ser cristocéntrico se corre el riesgo, por eso lo aclaro, seguro que George ya lo sabe. Ya lo planteaba eso. Ser cristocéntrico es como que el centro es Cristo, no es solamente el Cristo, el centro es toda la Santísima Trinidad. Pero, si vamos a hablar de la palabra de Cristo, es cristocéntrica totalmente. Pero él siempre dice, Jesús siempre dice, yo no digo nada que no me diga el Padre.
Y el Espíritu Santo dice, yo les voy a decir lo que dijo Jesús. Yo les voy a recordar todo lo que Jesús dijo. Y Jesús aclara, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Sí. Padre si no es por mí. Tal cual, por eso es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Exacto. Bueno, Bueno, quiero agradecerle, ya estamos terminando, quiero agradecerle a Enrique, que es esta es su última clase. La verdad que ha sido muy interesante, un esfuerzo importante. Y bueno, la verdad que, bueno, yo con Enrique cada tanto me junto, somos amigos, así que siempre es muy interesante escucharlo. Así que, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere agradecer, porque ya es hoy la última clase, si quiere alguno contar, si le gustó, le hizo bien, si aprendió algo, porque ya estamos realmente terminando. Así que bueno, A mí personalmente, a mí me alcanza con la atención que me dieron, es decir, yo no pretendo que estén de acuerdo en las cosas que he dicho, yo transmito una revelación, hay varias, transmito una revelación y sin imposiciones, hay otras, no es la mejor ni la única, es una, entre otras. Y bueno, traté de transmitir de la mejor manera posible y les agradezco la atención. Con la atención ya estoy, pero... Y las preguntas que me pusieron a prueba, no son preguntas, cualquier pregunta, ¿no? Me pusieron a prueba. Así que yo les agradezco esto, la atención. Y la buena disposición que recibí de parte de ustedes. Así que les agradezco muchísimo eso. Gracias. bueno, Enrique, Y muchas por favor, gracias a vos, Enrique. por todo lo que hemos aprendido, lo que nos ayudó a reflexionar, a salir de nuestra zona de confort para vivir nuestra profunda experiencia espiritual, un buen sacudón a nuestros hábitos, ¿no? Porque también yo hablo en forma personal, siempre nos hace cuestionarnos y nos vivifica. Entonces, compartir y poder, lo comentamos siempre con Agustín, poder volver a vivenciar que la iglesia es mucho más amplia, que las visiones son muchas, pero Dios es uno, el amor es uno, y que lo fundamental nos une en diferentes modos, nos hizo muy bien. Y también el poder entrar en esas honduras, ¿no? Eso, te agradecemos muchísimo tu generosidad para compartir con nosotros toda tu sabiduría. Realmente una experiencia muy, muy importante para nosotros. No sé si alguien más quiere decir algo y ya vamos cerrando. Le vamos a pedir después a Agustín si quiere orar para agradecer por este tiempo tan hermoso compartido. ¿Alguien se quedó con algo que quiera? Es última oportunidad, ¿no? Bueno. Yo quiero agradecerle especialmente también disculpa, a Enrique, toda su generosidad, la posibilidad de volver a reflexionar, de poner claridad sobre algunos temas que yo tenía particularmente sin conocer, sin saber. Y sobre todo te agradezco, Enrique, que me diste la semillita de la curiosidad por querer seguir aprendiendo más sobre Génesis. Así que bueno, y contenta de que esto quedó grabado porque me lo perdí tontamente, que me equivoqué. Gracias, Enrique, y espero que sigas dando clases porque creo